El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, estimó que en 15 días se emitirá un informe sobre la filtración del documento con el supuesto fallo sobre la llamada ley antitransfugismo. Indicó además que a la brevedad se emitirá un pronunciamiento sobre el pedido del Congreso para anular la votación sobre la ya mencionada materia. En tanto, esta mañana juró el nuevo magistrado del TC, Augusto Ferrero, quien reemplaza a Óscar Urdiola. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afirmó que nunca recibió pagos irregulares para favorecer a empresa nacional o extranjera alguna. Ante la Comisión Lavallato dijo que para la campaña contra la revocación recibió más de 1.600.000 soles de aportes, sobre los que se informó al Pacto Ético Electoral. El vicepresidente Martín Vizcarra afirmó que se necesita un gabinete más abierto. En entrevista con el Diario del Comercio advirtió que el Ejecutivo está lejos de alcanzar sus metas. Por otra parte, la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular opinó que el jefe de Estado tiene un equipo de sobones. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, consideró un acto cobarde que el expresidente Alejandro Toledo continúe refugiado en los Estados Unidos. También dijo que son claves las declaraciones de Joseph Maiman en las investigaciones que se le sigue al expresidente. Para estar al día en la información, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la congresista Milagros Salazar, de Fuerza Popular, vocera alterna. Aquí le damos las buenas noches. Y también al congresista Guido Lombardi, de Perones por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Verónica, Mario, Milagro, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, antes de abordar los temas que hemos desarrollado en los titulares, hay una información que se ha divulgado recientemente. Tiene que ver con el Ministerio Público, ¿no es cierto? Bueno, a través de su cuenta oficial del Twitter, el Ministerio Público informa que se ha designado al fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez como responsable de las investigaciones a Keiko Fujimori por el caso Lavallato. Reiteramos, es el fiscal provincial titular José Domínguez Pérez. Fiscal, bueno, reitera, el fiscal José Domingo Pérez es el nuevo titular de la segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos. Esos son los dos tweets con los que informa el Ministerio Público. Muy bien, y ahora sí, continúa, digamos, toda la controversia en torno al presunto fallo del Tribunal Constitucional y la, en ese caso, supuesta filtración de parte de ese fallo, de la parte resolutiva en particular. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, ha estimado que en 15 días se va a emitir un informe sobre esta filtración y además ha agregado que a la brevedad se va a emitir un pronunciamiento sobre el pedido del Congreso para anular la votación sobre esta materia que acabamos de mencionar, de manera que son dos cosas distintas. Por un lado, el resultado de una investigación de cómo así pudo haberse filtrado este documento, y lo demás es una respuesta a este pedido de que, en virtud o en defecto más bien de ese asunto, voten de nuevo sobre la materia. Vamos a escuchar al presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, y luego conversamos con nuestros invitados. El Pleno del Tribunal ha acordado iniciar un proceso investigatorio. Se ha nombrado a un magistrado investigador y que con el apoyo del logístico y administrativo emitirá un informe en el plazo de 15 días. En Perú hay libertad de opinión, hay libertad de expresión, pero lo que sí le decimos al país es que el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo e independiente, cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento. Eso es lo que no, eso tiene un mecanismo. Las resoluciones son firmadas por aquellos magistrados que han intervenido en la causa.
¿no? Y, por tanto, tiene un procedimiento de que los magistrados que han intervenido en la causa votan una vez, si votan ya sea por unanimidad o hay votos singulares, es decir, discordantes, esos votos singulares de todas maneras se vuelve a poner en consideración de los otros magistrados para que vean si pueden o no variar en su concepción. Ha confirmado que ha presentado un recurso para anular la audiencia y la votación que ha tenido ya lugar el 28 de agosto dentro del Tribunal Constitucional, en la cual participó Óscar Urbiola. Bueno, ¿Ustedes han recibido eso ya sí, se ha recibido y se le resolverá en la mayor brevedad posible. ¿Cuándo será eso? Bueno, no le puedo... A ver, ¿qué dicen nuestros congresistas? ¿Por dónde empezamos? Porque nosotros tendremos que estar hablando sobre el tema de fondo, pero por el congresista Gilbert Violeta estamos hablando ahora sobre este adelanto que hubo a través de las redes sociales de una sentencia además que se va a conocer hasta dentro de 15 días todavía. Empezamos por la congresista Milagros Salazar, además que nos acompaña por primera vez en el programa. Exacto, sí. Bueno, ¿qué va a hacer Fuerza Popular? Porque ya hemos escuchado muchos de sus voceros, ¿no es cierto?, que están no dispuestos a acatar el fallo, por lo menos pelearla hasta el último. Sí, nosotros verdaderamente estábamos sorprendidas por esa filtración de esa información. Hemos quedado nosotros en esperar el fallo, ¿no?, del Tribunal Constitucional, y lo que el Tribunal Constitucional decida. Nosotros somos respetuosos de la institución y vamos a respetarlo. Lo que no estamos de acuerdo y lo que no compartimos, y yo creo que ningún ciudadano y ningún congresista comparte, es la forma como se está llevando el proceso, porque se supone que todavía faltan 15 días para que el Tribunal Constitucional emita una sentencia y ya hay un adelanto de opinión, o por lo menos una parte del análisis que han hecho los miembros del TC. Entonces, eso es lo que nosotros cuestionamos la forma de una parte interesada. Yo pongo aquí a debate qué hubiera pasado si la sentencia del tribunal fuera contraria y lo hubiera filtrado un congresista de Fuerza Popular. Estaríamos en este momento fulminados. Cosa contraria que no sucede con lo que se ha dado con Violeta, ¿no? Entonces, eso es lo que al menos nosotros no estamos de acuerdo. La forma del procedimiento, y también el otro punto de vista es que Urbiola actualmente ya no es parte del tribunal. Entonces, ¿cómo deja una sentencia por anticipada? Si en este momento estamos escuchando nosotros lo que dice el presidente del TC, que todavía no se ha escuchado la parte, el voto singular, todavía no se ha sustentado eso, entonces ¿cómo yo puedo tener una decisión ya anticipada? Entonces, esas observaciones yo creo que tenemos que cuestionarlas, porque si nosotros estamos diciendo que debemos respetar las instituciones y que ese proceso debe ser conocido por los miembros del tribunal, ¿cómo se filtra? ¿Quién lo filtra? Tenemos que preocuparnos por eso, y también tenemos que dar mensajes a la población de que no puede ser eso no podemos nosotros pasarlo por alto. Entonces, ahí yo creo que tenemos que nosotros hacer una reflexión, que debemos ser responsables, tanto las instituciones y también los congresistas, porque eso vicia, enrarece el proceso que debió ser limpio y transparente. No debemos presionar por ninguna de las dos partes, sino que debemos dejar que hagan su trabajo tranquilamente y que los miembros analicen, ¿no?, debatan internamente, y que cuando ya se sepa el resultado final, que lo hagan conocer al público. ¿La filtración, Guido, te parece a ti que es adelanto de opinión y que vicia el proceso? No, es una filtración que el propio doctor Miranda ha dicho que será investigada, pero me da gusto escuchar que Milagros Salazar, congresista de la República y vocera alterna de Fuerza Popular, dice que van a acatar el fallo. La explicación, Milagros, de una filtración la dará el propio tribunal, y yo coincido contigo en que es inadecuado, pero no significa adelanto de opinión, aun cuando pueda haber pendiente un voto singular, porque ya supuestamente se tienen los 5 votos que harían mayoría para consagrar una resolución. Por otro lado, resulta extraño que el Congreso pida la nulidad de una resolución
Que no la hay. que todavía no existe, ¿no es cierto? Y no existirá Una vista de hasta causa que sería. no se pronuncie formalmente el tribunal. Pero para responder concretamente a tu pregunta, creo que no hay ningún tipo de invalidación. El hecho de que el doctor Urbiola no sea ya miembro del tribunal no quiere decir que no pueda haber constituido con otros 4 miembros una mayoría. Mal haríamos en cambio en pensar que el doctor Augusto Ferrero, que se acaba de incorporar al tribunal, se pronunciara sobre un tema que ha sido visto antes de su nombramiento. Pero el proceso no ha terminado, ¿no? No, Entonces el proceso vamos está a esperar, a mitad efectivamente. y se tiene que analizar, se tiene que debatir, se tiene que ver el voto singular y de acuerdo a eso se determinará, porque nosotros también tenemos segunda votación en el Congreso, en la primera coincidimos, pero luego viene una segunda votación y de repente cambiamos de opinión, ¿no? Entonces Pero para lo mí- que nosotros creemos es que no se debe manchar el proceso y que debe ser transparente, limpio y con la autonomía no solamente del Tribunal Constitucional, sino con la autonomía plena de cada miembro del Tribunal Constitucional. Eso me parece que nosotros debemos rescatar. Para no quedarnos en el tema de las formas sobre la filtración y a ir al tema de fondo, yo creo que efectivamente hay un riesgo en una eventual sentencia como la que hemos conocido por la filtración, porque se va a reproducir un hecho que ha sido perjudicial para la vida del Congreso de la República, que es la proliferación de bancadas. Yo, en ese sentido, estoy de acuerdo en parte con la demanda planteada, en el sentido que no se puede convertir en paria a un congresista por el hecho de que se le expulsa de una bancada o porque él decide retirarse de la misma. Pero que se puedan formar nuevas bancadas es algo que debería evaluarse con mucha cautela, porque no podemos terminar como en el régimen pasado, que originalmente habían 5 bancadas y terminamos con 8. 9. Pues, Eso No estamos dificulta la gobernabilidad y hace inmanejable. O sea, que le el agregaría Congreso. usted a este reglamento, ¿no es cierto? ¿Le agregaría usted algo más? O sea, permitir Yo, que ese digamos, congresista yo que no no, esté de acuerdo, digamos, no con las ideas de retiraría la los bancada. derechos de un parlamentario que se retira de su bancada o que es expulsado de la misma. O sea, a presidir la comisión, dice, porque pueden todos votar, pueden- debe presidir la comisión, ¿Cómo integrar la presidiría mesa una directiva. comisión si no tiene bancada? Bueno, ese es otro problema. que digamos, se consigan los votos en algún lugar. dice. Podría Sí, claro. Claro, su conseguirse los campaña votos, pero no con se le otros- puede prohibir. O sea, que lo puede hacer, ahora que no lo haga, bueno, probablemente que no, pero que lo puede hacer si Que lo puede quisiera. hacer, pero que se forme una nueva bancada, porque ahí se da el caso, y lo hemos visto desde el 2001, ¿no? De como el sexto es el decisivo, comienza a negociar. Ese es el voto decisivo. Entonces ya, ok, yo me incorporo, pero me das una presidencia y me permites contratar a 2 asesores adicionales para tal comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se da una negociación que es incompatible con el trabajo legislativo realmente. Esta decisión de la bancada de Fuerza Popular de acatar el fallo, cualquiera que éste sea, por el hecho de que emana del Tribunal Constitucional, ¿es orgánica, es institucional de la bancada? Estamos nosotros, mañana tenemos bancada y lo vamos a discutir, pero estamos en esa línea porque nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y este problema, o sea, con esta decisión no estamos atacando el problema base. El problema base, como lo dijo Guido, es la institucionalidad de los partidos. Porque, miren, yo les pregunto, hay muchos congresistas que presentan diferentes proyectos y que son proyectos que roban gasto. Entonces, cuando, por decir, los voceros le dicen, mira, no puedes presentar este proyecto porque roban gasto, no nos corresponde a nosotros. Entonces, los congresistas se molestan y dan su pataleta, me retiro y me voy. Entonces, no puede que ser. amenazan con irse. O sea, esa es la dinámica de todos los partidos, no es de ahora, es de toda la vida que se da esta situación. Entonces, no hay un sustento para institucionalizar los partidos, porque cuando uno ingresa a la vida política, uno ingresa a un partido. Cuando te invitan, uno ve qué partido es, cuál es su línea, cuáles son sus principios, cuál es el plan que ellos están postulando. Entonces, más o menos de acuerdo a mi línea, yo acepto una invitación. Claro. Entonces, yo me adhiero a ese plan político. Pero no puede ser posible que aquí, ahora cualquiera, por ejemplo, se han ido 10, se va uno, se va otro, y después fácilmente entraron por un partido político y luego arman su partido. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando
al país. Entonces, en la próxima elección también voy a hacer lo mismo. Yo postulo por un partido A y después me salgo, simplemente pateo el tablero porque no me gusta, no me aprueban o no me dan algo que yo quiero, porque también puedo presionar. Si no me das esto, me voy. Entonces, eso no puede ser. Los ¿Pero se partidos ha dado políticos... ahora en este Congreso esos chantajes? ¿Usted ha visto, no sé, de su bancada o de otras bancadas? ¿Qué dicen sus colegas? ¿Así están las cosas? O sea, o no me firmas este proyecto que quiero presentar o me voy. En nuestro partido, nosotros somos un partido, si vemos una línea de tiempo, ¿no? El partido más cohesionado y que ha votado en bloque ha sido Fuerza Popular. Si ustedes ven Pero en habido a otros amenazas, partidos, ¿de dónde las ha no, escuchado no, usted? ¿Dónde las ha visto? Eso es común. ¿Es En los común? partidos, en los ¿No? en los Más años o menos. anteriores también es igual. Sí. ¿No? Nosotros sí, al inicio de la legislatura nos han dado los lineamientos, sabemos qué proyectos debemos presentar y nosotros nos estamos alineando al Plan Perú en relación a las necesidades de la población, ¿no? Pero hay otros colegas de otros partidos que presentan proyectos populistas y eso es del Frente Amplio. Yo he estado en la Comisión de Salud, de Trabajo y hemos tenido que decirle que no, oye, ¿por qué presentas esto? Si eso no lo podemos presentar nosotros no podemos presentar proyectos que irroguen gasto. Entonces ellos se molestan y nos ponen en confrontación con la población. Entonces yo creo que nosotros debemos ser responsables de cuáles son las funciones y cuáles son las prerrogativas del Congreso. Y nosotros como Fuerza Popular hemos ayudado a la gobernabilidad al gobierno. Nosotros a través de las comisiones hemos aportado al país y yo que soy de salud, hemos aportado 4 proyectos para salud en beneficio de la población y hemos ayudado y hemos trabajado con el partido de gobierno. Pero hoy en la Comisión de Defensa, con los votos de Fuerza Popular, además votos que deberían haber sido de personas que se inhiban en la medida en que son beneficiarios directos de la medida, han votado una ley que es populista, que fue observada por el Ejecutivo porque irroga gasto y además no cualquier gasto, un déficit actuarial de 17.000 millones para nivelar las pensiones militares y policiales, Milagro. Eso con los votos del general Miyashiro, del almirante Tubino, del general Donaire, del general Salazar, que van a ser beneficiarios directos de la medida y que por lo menos tendrían que haberse inhibido. Espero que en el Pleno, cuando llegue este dictamen, podamos revisarlo y actuar con sensatez. Sí, eso es importante, ¿no? Comunicarnos, sustentar bien la parte técnica del proyecto, cuál es el efecto que va a tener para el Estado y también para la población. Pero esa es una ley que también es un pedido de la familia policial, ¿no? Porque hay una diferenciación y lo que se quiere es hacer una nivelación, porque no es posible que un grupo de la familia policial tenga un ingreso diferenciado. Pero hay una propuesta del Ejecutivo para que Exacto. esa nivelación se haga paulatinamente de aquí al 2021, en 4 años, y no de golpe, como pretenden quienes. Para no ser discriminatorio, tengo que mencionar también al congresista Ica, que votó a favor y que también va a ser un beneficiario eventualmente de la medida. Ajá. Entonces, eso en el O sea, plan de que 8 tenemos que votos, discutir. mire usted, 5 han sido de personas directamente beneficiadas por la medida. Que serán beneficiadas, porque imagino Que que ahora serían no, ¿no? beneficiadas Claro, por por la eso hay que medida. pasar al Pleno. Así. Claro, y ahí se además, discutirá y No, ahí y se además verán las imagino que en propuestas. paralelo no puede recibir la pensión, No. digamos, ¿no? ¿Cómo van a ser beneficiadas? O sea, ¿cómo se van a beneficiar? La pensión la reciben de todas maneras, ¿no? La pensión es un derecho adquirido. Pero esto choca con la circunstancia de que los congresistas no pueden tener iniciativa de gasto, porque si fuese así no puede pasar la ley. Es Pero justo evidente lo que está diciendo la congresista. es evidente que hay ahí una infracción del artículo Entonces, no 79 puede- de la no- Constitución. no puede Pero en fin, hemos prosperar. argumentado largamente durante la tarde de hoy sobre ese tema y a pesar de eso y aún cuando el presidente Javier Velázquez Jesquén, presidente de la Comisión de Defensa, hizo una invocación para permitir un diálogo final con el ministro de Economía el día de mañana y someter esto a votación en el primer minuto de la sesión extraordinaria que tendremos el miércoles, se decidió por la mayoría abrumadora y se votó a favor de la decisión. Pero en fin, ese Nos es un hemos tema... desviado un poquito del tema. Pero es un tema de actualidad porque lo hemos Totalmente. tocado hoy en la Claro. tarde en la comisión.
Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de la congresista letona, que ella ha dicho que esta sentencia, la que va a salir dentro de 15 días del Tribunal Constitucional, es apócrifa. Yo creo que esta sentencia es apócrifa, o sea, creo que la línea del tribunal siempre ha sido el fortalecimiento de los partidos políticos y por lo tanto entiendo que esta sentencia sería incorrecta o habría habido ahí algo extraño. Quiero esperar respetuosamente el fallo del tribunal para poder emitir una opinión sobre el fondo, pero sí... Se refiere a lo que ya se ha publicado. Entonces ella dice es apócrifa en la medida en que todavía no podemos asociarlo oficialmente con un documento emitido por el tribunal. También ha hablado Mauricio Mulder. El voto del doctor Vergara Gotelli, que votó por cerrar el caso, dijeron, el doctor Vergara Gotelli votó por eso, pero como en uno de sus considerandos dice algo así, entonces ahora su voto lo vamos a contar como sí. Y entonces vuelven a contar los votos y abren un caso. Pero ¿sabe entonces, qué sucede? Perdón, pero déjame terminar la parte política. Después de esa acusación viene este tema. Entonces, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es pura política. Están votando a favor de la norma de este transfugismo para que después tengan ellos como argumento decir, nos están acusando constitucionalmente porque hemos votado a favor de esta ley. Ese es el tema. ¿Por qué crees que se apuran? ¿Por qué crees que lo hacen tan rápido? ¿Por qué crees que el doctor Urbiola vota cuando este es un tema que normalmente demora 4 o 5 meses? Déjeme preguntarle, ¿es evidente? Sí. ¿Qué es lo que nos quería decir? No, que había una imagen paralela con otros congresistas, no entendía bien qué venía ahí. No, son las declaraciones del congresista Mulder en Cuarto Poder y entonces por eso estaban con esas imágenes de archivo. Y bueno, el congresista Mulder piensa como muchos otros congresistas. Estuvimos acá con Víctor Andrés García Belaúnde, que aseguraba que el Tribunal Constitucional no podría emitir resoluciones respecto al reglamento del Congreso, ¿no? Por supuesto, acá estuvimos también con otros abogados. Que piensan todo lo contrario, claro. Absolutamente nada que ver. Lo cierto es que están acá en debate este tema, no solamente del congresista Mulder, ¿no es cierto? Pero bueno, ya nos ha dicho acá... Pero ha dicho más, ¿no? Ha dicho que está procediendo de manera política, es decir, que claro, que está haciendo esto para que después cuando le digan lo otro, ellos tengan un argumento como... Porque han fallado muy rápido, lo que él dice, ¿no? Así es. Pero todavía no hay fallo. ¿Cómo se ha fallado? Pero Violeta, pues. Ahí se equivocó. Es una filtración. Eso es su problema. Para metiendo la pata el congresista Violeta, tiene que jalarle bien las orejas. Voy a porque cuando le jala un poquito, de repente... Lo que habría que destacar del congresista Mulder, que además es un abogado, es que ¿cómo puede decir que el Tribunal Constitucional, que es intérprete de la norma constitucional, la ley de leyes, la que está por encima de todo, en el triángulo, en la pirámide jerárquica de las normas, puede interpretar la Constitución, pero no el reglamento del Congreso? Suena por lo menos extraño, ¿no? Bueno, justo Dieter Columbus escribió una columna que está relacionada a esto de las sentencias del Tribunal Constitucional y hace una reflexión, sí, bueno, habla puntualmente de una ley, de una sentencia del Tribunal Constitucional que la presidencia del Consejo de Ministros nunca acató desde 2015, entonces estamos hablando ya de varios gobiernos. Así que él dice, no entiendo cómo es que ahora se rasga la vestidura, diciendo que el Congreso no acata, si el Congreso no ha acatado nunca, y habla de otra ley también, que el Congreso de la República, la número 3647, tampoco la ha cumplido y nadie dijo nada. Lo que pasa es que no era, digamos, un tema picante, como de la llamada ley del transfugismo, ¿no? Y habla también, pues, esta ley declarada inconstitucional de 2015 y que en el proyecto de ley del presupuesto público del 2018, o sea, la que se presentó el año pasado, se repetía cada rato cuando ya el Tribunal Constitucional había dicho que era inconstitucional, pero nadie le había hecho caso. O sea, que, digamos, no es la primera vez que hay ahí algunos problemas sobre las sentencias. Pero reitero, acá se trata de la ley antitransfugismo y eso, como no, llama la atención, porque no solamente por Fuerza Popular, sino también, usted no congresista, pero no por el cambio, hay ahí algunas voces de que podría haber algunas divisiones o algunas salidas. De repente el congresista Gilbert Violeta también, incluso, ¿no? No lo creo, francamente. ¿No cree usted? No. ¿Usted cree que se mantendrían los 17 congresistas en la misma bancada, si es que pudieran ir? Yo creo que sí. ¿Y la congresista de Yo Fuerza creo que él Popular? es el más interesado en irse, ¿no? Que se caiga esta ley, que lo declaren inconstitucional para que él se vaya inmediatamente. O si no, digo yo, podría Fuerza ser... Popular. No, Por eso le Fuerza- preguntaba no. al congresista, pero no por el cambio, le pregunto a usted de Fuerza No, Popular. Fuerza Popular nosotros estamos afiatados
y yo estoy convencida de que no va a haber ningún disidente, ¿no? Inclusive aquí también han dicho que Kenji podría salir, él ya lo ha manifestado reiteradas veces que él no piensa salir del partido porque él lo ha trabajado igual desde sus inicios, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Nadie se va a ir. Nadie no se va a haber iría. proliferación de bancadas, ni va a haber... No, No, bueno, Popular, el Frente Amplio De Frente sí tiene, Amplio, no. ahí están partidos por la mitad, ¿no? Estarían con Bueno. su cartelito. Perdón, solo para Sí, dale, terminar, dale. es una situación distinta, Sí. que tendría que ser mirada con otros ojos. No es un disidente, no es alguien expulsado, es un grupo que se ha partido en dos, y 10 congresistas que forman un equipo no pueden todos quedar convertidos en parias con derechos limitados. A Pero eso sí, me refería pero yo. ellos han salido Sí. por una lucha de poder entre Glave y Arana. O sea, la ideología la mantienen, pero más ha podido su poder, ¿no?, que la necesidad o el plan político que ellos tuvieron para el país. Entonces también ahí deja mucho que desear. Imagínense cuántas personas votaron por ellos, por la línea de trabajo, y total que ahora se parten y cada uno va por su cuenta, ¿no? Y eso también se ve en las votaciones cuando estamos en las comisiones, si tienen la misma línea política, independientemente que estén partidos o no partidos, deberían dar el respaldo. Pero vemos que a la fecha no es así. Sí, hemos escuchado también, ya para ir terminando, si me permiten, que algunos congresistas que están a favor, digamos, de esta ley, que cuando se hacen nuevas bancadas se genera un gasto adicional al Congreso. ¿Cuánto se genera? ¿Cuánto de más estamos hablando? O sea, ¿cuánto implica que exista una nueva bancada, que le den oficina, asesores para las comisiones que tengan que tener o que les correspondan? ¿Es mucho el gasto realmente? Habría que sacar cuenta con números, no creo que sea un problema económico, es decir, hay el Congreso, y creo que el presidente Galarreta está empeñado en eso, que ya venía, puede ahorrar en papel centenares de millones de soles, y no estoy hablando de poca cosa. Lo que ocasionaría una nueva bancada es la contratación de 6 personas, que son los asesores de una bancada. 2 profesionales y 4 técnicos. Pero eso también crearía un mal precedente, porque si ya a la fecha tenemos más o menos 13 que se han salido del partido o que han sido separados, ¿no es así? Entonces pueden salirse de otras bancadas igual, ¿no? Pero no de en Fuerza Popular en ni- eso estamos de acuerdo, Bueno, Milagro. Es decir, que se genere una proliferación de bancadas en el No es lo Congreso, que se quiere. nos parece, creo, prácticamente a todos negativos, matizando que tampoco Hay que se hacer unas puede privar de modificaciones. derechos a un congresista que ha sido elegido en las mismas condiciones que otros. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la sesión de la Comisión Lavajato a la que acudió hoy la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Bien, vamos a tener una comunicación antes de entrar en la segunda noticia con el vocero del SUTE en Lima, el señor Edgar Tello, que tiene algo que comunicar. Buenas noches, señor Tello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntenos. Buenas noches. Adelante, sí, por favor. Bueno, soy el secretario general del SUTE Lima Metropolitana, ¿no? Comunicarle de que el Comité Nacional de Lucha ha decretado para el día 8 de septiembre una jornada nacional de lucha y paro nacional, y el cual el día de ayer, a nivel de los delegados de Lima Metropolitana, se ha acordado acatar el paro de 24 horas el día de la interpelación para movilizarnos, ¿no?, y estar presente al Congreso de la República. ¿Y la protesta con qué motivo es? Es decir, si han decidido suspender la huelga, ¿por qué ahora, aunque sea solamente en Lima Metropolitana, deciden ir al paro? Bueno, es que la huelga se ha suspendido, la lucha continúa, ¿no? Entonces es parte, digamos, el día de hoy nos hemos acercado a la Dirección Regional de Educación de Lima ante el anuncio de la Ministra de Educación de que sigan las mesas cívicas a nivel de todas las regiones del Perú, y obviamente en Lima no se han instalado, hemos acercado acá en la Dirección Regional y en Lima se ha instalado la mesa técnica, ¿no? Entonces de alguna manera el magistrado está indignado, hay ese malestar, y de alguna manera buscamos un diálogo para de alguna manera entender y dar solución a la problemática educativa. Pero si no entendí mal lo que dijo el señor Castillo,
la huelga se suspendía para dejar de perjudicar a los padres de familia y a los estudiantes y todo lo demás. ¿Este paro no vuelve a perjudicarlos? Bueno, nosotros tenemos un compromiso con los padres de familia de recuperar las clases, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes, solamente de alguna manera tenemos un derecho a nivel general los maestros de estar presentes también en el día de la intervención como parte de nuestra huelga nacional, que ha demostrado la falta de capacidad de poder atender la problemática educativa, sobre todo nuestros casos de reclamos. Da la impresión de que fuese más bien un gesto político dedicado a crear una atmósfera particular el día de la interpelación a la ministra de Educación, ¿no? Bueno, nosotros, los maestros, en el proceso de la huelga, se ha podido demostrar de que no hay capacidad de diálogo, de solución de la problemática educativa, y el día de hoy también se han ingresado documentos al Ministerio de Educación para que este pliego de reclamos sea atendido oportunamente, ¿no? Y la ministra pueda también fijar fecha y hora para sentarnos a dialogar con el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales, que hoy se ha convertido ya en el Sindicato Nacional, y esperamos que ese diálogo se dé lo más pronto posible para poder, digamos, solucionar y ir resolviendo algunos problemas del magisterio, ¿no? Y de la educación pública. ¿Cuáles son los problemas pendientes que tienen con la ministra de Educación? Bueno, tenemos aquí, nuestro pliego de reclamos consta en 7 puntos. Es único a nivel nacional, no hay que... Hay varias plataformas que hay 14 puntos, 20 puntos, nuestros pliegos de 7 puntos, ¿no? En los cuales no se ha podido conversar y dialogar sobre el abandono que tiene el abandono del Estado sobre la educación pública, ¿no? Nosotros hemos planteado un incremento del PBI gradual del 10% que no ha sido atendido, pero por lo menos debe cumplir el acuerdo nacional establecido en el año 2002 de elevar el PBI al 6%, que no se ha establecido un cronograma, tramos ni plazos para poder incrementar ese PBI. Si se hubiese incrementado desde el año 2012, ya hubiese pasado el 6%. Estamos en 2017 y no llega ni al 3%. ¿No? Lo otro es la crisis de educación, se pretende echarle la culpa al maestro bajo el pretexto de la evaluación de desempeño, ¿no? Y obviamente que ese es un pretexto para aplicar los despidos masivos, ¿no? Entonces la responsabilidad de la educación no es también del maestro, sino también es responsabilidad del Estado. ¿Y de dónde sale esto de los despidos masivos? O sea, ¿por qué dicen que es una política de Estado? Porque eso es lo que también el señor Castillo repetía constantemente, es una política de Estado los despidos masivos de maestros. ¿Cómo así? ¿Dónde es que dice eso? ¿Han visto ustedes alguna ley, algún documento, algún proyecto, alguna intención del gobierno de que sea así? Bueno, al cambiarnos de régimen laboral estable de la ley del profesorado del 4029, al cambiarnos a régimen laboral flexible de la ley del 1944 de reforma magistral y su modificatoria, ya se está dando un proceso de implementación y con el pretexto de la evaluación de desempeño, con la aplicación de cumplimiento de las rúbricas, pretenden desaprobar a los maestros en 1, 2, 3 veces y luego despedirlo. Ya el año 90 ha sucedido el mismo problema de las evaluaciones, claro. Igual más de 1 millón de trabajadores salieron despedidos. ¿Y cuál sería la intención, digamos, si es que hay realmente, como usted dice, este cambio de ley que flexibiliza, ¿no es cierto?, la estabilidad laboral? ¿Cuál sería la intención del gobierno? Imaginemos que sí, que quiera despedir a los maestros. ¿Con qué intención? ¿Cuál sería el propósito? Bueno, la intención es clara, ¿no? Privatizar las instituciones educativas a través de las concesiones a las asociaciones públicas privadas, jornadas escolares completas y obras por impuestos, que está establecido en la ley 30.167 que modifica el decreto ley 1012 y su reglamento del decreto supremo 059 del año 96. Privatizar la educación, dice usted. Despedir a los maestros. Está aplicado en Chile, en México, y es una política del Banco Mundial que se está aplicando en el Perú. Y la paralización del día viernes busca que la interpelación a la ministra termine en censura. Digamos, esa es la presión al Congreso para decirles aquí estamos y en cualquier momento regresamos. Así que queremos que la saquen. Bueno, como voy a repetir, nuestra huelga se ha suspendido, la lucha continúa, no hemos dado de alguna manera, no hemos dado digamos, un levantamiento total, nuestra lucha está permanente y obviamente vamos a estar presentes en el magisterio porque al no atenderse la problemática del maestro,
el magisterio no puede estar ajeno a esta interpelación que el día viernes se va a dar, ¿no? No ha quedado claro, pero lo que yo le estaba preguntando es si con esto lo que ustedes quieren el día viernes es presionar al Congreso para que la interpelación termine en censura. Bueno, eso ya lo tendrán que resolver los congresistas, ¿no? Y ya tendrán que resolver si la capacidad de la ministra ha sido óptima en el proceso de la huelga o no ha sido, ya se lo resolverán los congresistas el día ¿Pero viernes, usted ¿no? cree que la ministra debe seguir o no? Bueno, aquellas personas de que de una manera no tienen, digamos, un perfil adecuado para un cargo, obviamente que, como ustedes lo han dicho, las evaluaciones deben determinar algo, ¿no? En ese sentido, creo que deben comenzar por la ministra de Educación. Muy bien, queda claro su punto de vista. Muchas gracias al señor Edgar Tello por esta comunicación. Queda claro su punto de vista, pero entendemos que se suspende la huelga, aun cuando hay todos estos problemas, pero empieza el paro. Es, digamos, una formulación un poco... Entonces es un paro de 24 horas, solamente Sí, bueno, durante el día de la interpelación. Pero el producto es el mismo, no hay clases. Un momento en el que el esfuerzo de todos, maestros, ministerio, Congreso, tendría que estar dedicado a ver cómo se recuperan las clases, cómo los chicos de quinto de media no pierden la posibilidad de primera opción en las universidades. Es decir, en ese momento, por decisión del Congreso, vamos a interpelar a la ministra, eventualmente a promover una censura, y los maestros, en alianza con la mayoría del Congreso, promueven un paro que no hace sino ¿Están en alianza entorpecer. con Fuerza Popular? No sé de dónde saca esa afirmación, Guido, pero yo rechazo totalmente esa alianza porque nosotros no tenemos alianza con nadie. Si aquí no hay ningún ganador, aquí todos hemos perdido. Ha perdido el Congreso porque las bancadas que fueron intermediarios tenían que entender que no son ejecutivos, que no tienen dinero para poder negociar con los maestros. La ministra ha estado sola, no ha estado ni el presidente, ni el ministro del Interior, ni Zavala, ni el ministro Grados de Trabajo, que deberían haber acompañado este proceso. Entonces, nosotros más bien como Fuerza Popular, cuando invitamos a la ministra a la Comisión de Educación en la primera sesión, Guido, nosotros dimos la apertura para que se dé el diálogo entre la ministra y los docentes. Entonces, hemos hecho los... A ver, ¿de dónde saco que hay una alianza de hechos concretos, Milagros? Y los televidentes sabrán apreciar. Primero, de que se presente en plena huelga, de 50 días de huelga, un pliego interpelatorio a la ministra que tiene que negociar. No me diga usted que están ayudando a que se produzca el diálogo, porque además cuando se produce el diálogo, ustedes no participan directamente, como todo el resto de voceros de todas las bancadas del Congreso, sino que participan por detrás con llamadas telefónicas que no sabemos qué exactamente mensaje no ha tenía. sido por detrás, porque la reunión que ha tenido Héctor Becerril, porque nosotros designamos a representantes de nuestro partido, ha sido en el Congreso, no ha sido por atrás, no ha sido escondido, no ha sido de ninguna naturaleza. No digo que haya sido a escondidas, se ha conversado, pero ha sido por cuerdas separadas, sin saber qué cosas tratadas ni qué cosas se planteaban. Y plantear la interpelación en medio de la huelga es una manera de restarle autoridad negociadora a la ministra de Educación, que tenía que resolver en parte la los ministra reclamos de del Educación magisterio. se ha desgastado, porque no es posible. Si nosotros comparamos dos huelgas, la huelga de salud y la huelga de educación, la ministra de Salud resolvió en menor tiempo los pliegos de reclamo, ha llegado a un acuerdo, están en conversaciones y lo resolvió inmediatamente. A diferencia que la ministra de Educación, cuando hubo este problema que se inició en Cusco, no quiso dialogar, no quiso escuchar, minimizó a los docentes y nada ayudó ni el presidente ni tampoco Basombrío, porque Basombrío, en vez de ayudar, más bien perjudicó e incendió más bien la pradera. Entonces, ese proceso del manejo lo que no ha sido bien llevado. Del señor Tello, el dirigente del SUTELIMA, da cuenta de una radicalización que siente que tiene el apoyo del Congreso. Ellos van a ir ahora a un paro para el día en que el Congreso interpela a la ministra. Y hay evidentemente una poca voluntad de encontrar acuerdos, que es la diferencia entre la dirigencia de salud y la dirigencia del magisterio, ¿no? Los cuando se llegó a un acuerdo, todo estaba listo para la firma.
Ellos se retiraron para hacer una consulta, pero habían llegado a un acuerdo y se negaron a firmarlo a último minuto. No había voluntad de encontrar una solución y ahora se han visto sobrepasados cuando comienzan los descuentos y eventualmente los despidos. Recuerda que la interpelación lo inició Frente Amplio, no lo inició Fuerza Popular, para empezar. Segundo, que los representantes de los maestros han sido intransigentes en algunas situaciones, ha sido porque el gobierno ha cedido y no ha habido un manejo único. Cada uno salía por su lado y decía diferentes enfoques. Entonces, al ver que no estaban afiatados, entonces ellos han ido avanzando. Desde el principio es en que no había ninguna posibilidad de transigir con la evaluación. Y en eso nos mantenemos. Y eso es lo que han querido conseguir hasta el final la dirigencia más radical del magisterio, que está constituida por CONARE, por gente cercana al Movadef. Por eso sorprende tanto la actitud. Es que ahí el manejo político de la ministra y de su entorno no ha evaluado y no ha visto toda esta implicancia que ellos tenían. No sabían que habían varios frentes. Ella pensaba y decía que era SUTEC, pero SUTEC en este momento no tiene peso, porque estamos viendo que no solucionó nada. Ellos decían que no estaban en huelga y más bien a las pocas horas venían más representantes a sumarse a esta huelga. Entonces eso no ha tenido una visión política. Y congresista, ¿qué impresión tiene del paro de este viernes? Como yo les digo, aquí lamentablemente todos hemos perdido y los que más se han perjudicado son los estudiantes. Entonces, o sea, se van a seguir perjudicando. No me parece oportuno, ¿no? Que los maestros tengan este paro este viernes, porque si ya desde este momento hay una dificultad para reprogramar las clases, imagínense que este viernes esté este paro, independientemente de que no hay diálogo, que la ministra no las quiera escuchar, que no les haya dado el espacio, perfecto, entendible, pero podrían mandar un documento de pedirle una fecha o alguna salida y no perjudicar más, lamentablemente. Tenemos que ir al siguiente tema. La verdad es que sí, hay, como dice acá el congresista Guido Lombardi, el licencia posibilidad de algún tipo de conexión entre estos dirigentes del SUTEP con Fuerza Popular, recontratorpe, ¿no es cierto? Hacer este paro ese día, porque más bien lo que pareciera es que hay una presión. Si hubiera un acuerdo sería más fácil. Me quedo calladito y espero que Fuerza Popular la interpelen, la censuren y se acabó. Cumplido, gracias, hasta luego, hasta nuevo aviso, ¿no? Pero ahora lo que están haciendo es presionar al Congreso, definitivamente, porque esta huelga no se ha acabado. Y si alguien aquí cree que se ha acabado, entonces no han entendido nada, ya no han escuchado lo que yo te enseñó. La evaluación es un pretexto, nada más, un pretexto. Bueno, vamos con el siguiente tema. Las coimas, que eso también tenemos, eso para rato, ¿cuántos años? Bueno, la alcaldesa Susana Villarán, la ex alcaldesa, ha dicho que ella nunca recibió pagos irregulares para favorecer a empresas nacional o extranjera alguna. Lo dijo ante la comisión Lavallato, donde estuvo ella ahora presente. Vamos a escucharla. No he fomentado ni recibido soborno, coima o pago irregular alguno para beneficiar a ninguna empresa privada, nacional o extranjera. El actual fiscal de la Nación, en la disposición fiscal número 1 de marzo del 2015, señala que no se me ha encontrado, luego de haber salido de la gestión, desbalance patrimonial ni evidencia de enriquecimiento ilícito. No es cierto, pues, que todos seamos corruptos. Eso es lo que los corruptos quieren que creamos. El Perú está lleno de gente honesta, incluyendo miles de funcionarios públicos honestos y probos en el Perú. Muchísimas gracias y paso a responder. Hay una relación en 2 páginas de los diferentes colectivos, personas, partidos, regidores, que fue entregado al Jurado Nacional de Elecciones y que suman la cifra que ya les he dado. ¿Cuál es la cifra? 1.614.321 soles con 50 céntimos y los egresos también están allí. Las personas que apoyaron el no a la revocatoria, a través suyo le respondo a la congresista Beteta, fueron apoyos
Así el PPC hizo su propia campaña, el Partido Popular Cristiano, Acción. Señora Villarán, con todo respeto, nosotros estamos haciendo acá un trabajo. Yo le estoy pidiendo que usted diga quién es la persona, porque usted ya, definitivamente usted no manejó la campaña. Usted dice que no conoce, no sabe, entonces tiene que haber alguien quien manejó la persona y nos puede decir quién es el nombre de esa persona. A diferencia de las campañas electorales reguladas por la OMPE, o sea, por la ley, y que ponen a la OMPE como supervisora, aquí no existe un partido político, son muchos partidos políticos y muchos colectivos los que estuvieron detrás de la campaña por el no, y por lo tanto, repito, lo que se hizo fue consolidar al final gran parte de lo que se recaudó y de lo que se gastó. Una de esas... También habló sobre el señor Luis Fabre. Dijo la señora Villarán que este asesor político, el famoso Luis Fabre, no cobró por sus servicios, sino que quien cobró fue la empresa para la que él trabajaba, que es FX Comunicaciones. Y por ese tiempo de trabajo se le cancelaron 432.000 soles por la campaña del no. Muy bien, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, no hay mucho que decir, lo hemos escuchado directamente de la involucrada en la sesión de la comisión Lavajato del día de hoy. Y yo creo que la primera parte de las declaraciones que hemos escuchado son importantes, ¿no? La Fiscalía no ha encontrado, en el caso de Susana Villarán, desbalance patrimonial. Ni de desbalance patrimonial, ni de enriquecimiento ilícito. Si la Fiscalía lo ha hecho, me imagino que la comisión llegará a una conclusión similar. No es tan difícil la demostración de un desbalance patrimonial. Bueno, lamentablemente sí. Aquí hay dos cosas. Uno, ¿quién financió? ¿No? Ella dice que ella no sabe, que han habido varios colectivos, que han habido varios partidos, pero lo mínimo, nosotros, cada uno que hemos postulado, sabíamos quiénes nos apoyaban. Entonces yo no puedo decir, han sido varios, pero no sé cuáles son los montos. No, pero ha mostrado, Milagro, ¿no? Una relación de las personas que aportaron 1.600.000 y pico soles para la campaña por el Pero no. recordarás que cuando estaba todo este movimiento de la no revocatoria, se hablaba que los honorarios de Fabre más o menos ascendían a 1,5 millones, y ella dice que ahora han recolectado, ¿no?, en la suma de todos estos aportantes 1.300.000, que sus gastos han sido 1.300.000, o sea, ha sido menos de lo que supuestamente Pero cobraba. ha dicho también que le han pagado Fabre. 400 y pico 32.000 soles. A él no directamente, sino a través de la empresa. Entonces, que no sepa cuántos aportantes hubieron, cuánto fue, y que ella solamente vea la parte política y la parte económica, eso tampoco es cierto, porque todos sabemos quiénes nos apoyan, ¿no? En ese tiempo no estaba la OMPE, pero ella tiene que rendir las cuentas y se tiene que hacer ese cruce. Pero también veo que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, ¿no? La Fiscalía, porque también veíamos que en ese momento, justo en la época de la revocatoria, recordarás que ella hizo el convenio de la ampliación de 30 a 40 años, justo en el mismo proceso. ¿A qué se refiere? ¿A cuál de las concesiones? De OAS, ¿no? Del tramo 2 y el tramo 3. Amplió a 10 años más, justo en el proceso de la revocatoria, cuando no correspondía hacer esa ampliación. Entonces han habido muchas cosas que todavía que tenemos que investigar. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero también el Congreso tiene que ser acucioso y tenemos que transparentar y tenemos que hacer cruce de información, porque la ciudadanía quiere saber qué es lo que pasó. Y generalmente esto es pues con un pago de favores, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa rapidísimo. Sí, y luego regresamos con lo que ha declarado el vicepresidente Martín Vizcarra en una entrevista al Comercio. Muy bien, el vicepresidente Martín Vizcarra, en una larga entrevista concedida al Comercio o publicada este fin de semana, ha dicho varias cosas a propósito de su probable viaje a Canadá como embajador, pero también algunas cosas respecto a cómo ve él el desempeño del gobierno en este primer año, y dice, por ejemplo, si comparo con gobiernos anteriores, diría que este tiene una buena gestión, pero si lo vemos en proporción a los objetivos iniciales, estamos muy lejos de alcanzar nuestras propias metas, somos conscientes de ello.
Y luego le preguntan, ¿cree como algunos que al gobierno le falta habilidad política? Él dice, algunos creen que hacer política es ser populista. Y dice, el gobierno necesita más visión política en el concepto responsable y positivo del término. El servicio a la población debe ser más democrático. La crítica al gobierno es que un equipo reducido de personas toma las decisiones. Sea verdad o no, hay que tener mayor relación con diferentes niveles de gobierno. En fin, parecería dar acogida a aquello que el presidente más bien considera deleznable cuando dice que no cree en lo que le indica la encuesta de GFK, que a la gente le importa la política un pepino. Él dice que se tiene que dar un mayor, el gobierno necesita más visión política. Claro, depende del fraseo, pero da la impresión de que hay no hay una afinidad absoluta entre las dos declaraciones. ¿Tenemos las declaraciones? Vamos a escucharlo. Tenemos las declaraciones, A ver, perdón, sí. Vamos a ver. ¿Y cuál es el tono, además? Porque, Claro. ¿no? Vamos a ver el tono de las declaraciones del vicepresidente. Más que refrescar de personas, se necesita nuevamente poner sobre la mesa los objetivos de nuestro gobierno, los problemas sociales y los problemas políticos que se han dado en los últimos 3, 4 meses, como han generado una ligera turbulencia que amerita nuevamente a poner nuevamente sobre los mismos objetivos, ¿no? No sé si multipartidario, pero quizás un poquito más abierto, ¿no? Personajes con experiencia que quieran seguir contribuyendo con el país, ¿no? Un gobierno más abierto, dice Martín Vizcarra. Yo creo que Martín ha dado las suficientes pruebas de lealtad al gobierno y al presidente como para tomar esto con el mejor espíritu. Y a mí me parece que dan cuenta del talante democrático que hay al interior del gobierno. Y efectivamente, lo que dice Martín es que se ha hecho una buena gestión si se compara con otros gobiernos, pero que teniendo en consideración las metas y las ambiciones de este gobierno, no se han cumplido. Me parece que está bien poner la valla alta y exigir que se cumplan más metas. Refrescar al gabinete o no es una decisión que, como bien sabe Martín, le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Pero no lo dice, ¿no? No, él dice que sería bueno un gobierno más abierto, multipartidario. Me da la impresión que le pregunta el reportero y él dice, no sé si multipartidario, pero con caras nuevas. Claro. O sea, está pidiendo un refresco del gabinete. Claro. No, y además poner nuevamente los objetivos del gobierno. O sea, usted dice que no podemos decir que él no sea leal al presidente de la República, pero a ver, ¿qué le está diciendo? Poner nuevamente los objetivos. O sea, presidente, ¿a quién está hablando? En los últimos meses ha habido una turbulencia que se explica por múltiples razones. Es lo que hay que volver a enfocarnos en aquello de lo que hemos perdido foco. ¿No puede hablar con el presidente de la República? Porque el premier ha dicho, no hagamos esto público, aunque él también lo dijo, pero dijo, no hay que hacerlo público, hablemos internamente. Entonces supongo que el vicepresidente le puede decir, presidente, pongamos nuevamente los objetivos sobre la mesa, o no hay de repente ese trato directo, o ya se rompió. ¿Y por qué no lo puede decir públicamente? Porque lo está diciendo a través de un medio de comunicación. Pero se lo puede decir al presidente y puede decir... ¿Y se lo habrá dicho al presidente, cree usted? Bueno, sin la menor duda, claro que sí. Y no, le hace bien que también lo diga a los medios de comunicación y dé la impresión, digamos, de que sí, el vicepresidente le está pidiendo que cambie de gente. Nuestro gobierno, del que él forma parte y al que muy pronto va a representar en un país tan importante como Canadá, y lejos, ¿no? Tiene que enfocarse. Lejos también. ¿Lejos de qué? Sí, ¿no le parece que el vicepresidente dijo además, yo recuerdo que el presidente Kuczynski dijo, cuando tuvo que salir el ministro de Transportes y Comunicaciones y renunció, mejor, dijo, ¿no? Así como todo coloquial, como dice el presidente, mejor porque te necesito junto a mí para que puedas trabajar aquí en las regiones. Sí, en la región Canadá se va. Sí. ¿Ah? No sé, mejor reír. ¿Qué dice la congresista? Sí, tiene una lectura que todos lo hemos entendido, a excepción de los colegas de la bancada del PPK, ¿no? Porque él está diciendo que se necesita una apertura y una mayor comunicación. Entonces, eso nos está diciendo que no se comunica.
Yo Y lo de eso- la mayor comunicación no lo escuché en ningún momento. ¿Ustedes lo escucharon? que deben ser más abiertos, un diálogo más abierto. Gobierno más ¿no? abierto, de hecho. Pero tiene que ver con eso. Más abierto significa, ¿no?, tener un mayor diálogo, una mayor comunicación. Y nosotros lo que estamos percibiendo y estamos viendo es que no hay una comunicación entre el presidente, con el premier Zavala, con los ministros y con los congresistas de la bancada, ¿no? Entonces, vemos que hay una crisis de nuestro país. No hemos avanzado. Yo diría, pues, a ver qué resultados ha tenido el gobierno hasta la fecha. Tenemos inseguridad ciudadana, hemos tenido y hasta ahora se mantiene una crisis en salud, las huelgas, hay falta de desabastecimiento de medicamentos, las atenciones que no son las que nosotros quisiéramos. En educación tenemos esta crisis de una huelga de más de 60 días y ahora el viernes van a hacer un paro de 48 horas o 24 horas. Tenemos varias situaciones de crisis en nuestro país y que en este momento yo creo que en lo manifestado por Vizcarra dice todo lo contrario, que no están afiatados. Y también el premier Zavala dijo que hay 6 o 7 congresistas que 10. con 10 trabajan bien y los demás Más o menos. más o menos. Entonces, Pero él está hablando del legislativo, me parece que el señor Vizcarra está hablando del ejecutivo en esta circunstancia, ¿no? exacto, pero el Ejecutivo, ¿cómo se operativiza? A través de las leyes, a través de esa comunicación de diálogo, y eso se aterriza a través de sus congresistas, ¿no? Si es que ellos quieren proponer una ley, a través de los congresistas es que tienen que proponer, pero no vemos esa comunicación, no vemos que están afiatados. Más bien nosotros estamos ayudando y ellos más bien son los que limitan o frenan el trabajo del Ejecutivo. Bien, tenemos que ir terminando. ¿Le van a dar una ayudadita al cambio del gabinete el viernes o no? Digo, por la ministra Marilu Martins. ¿O no hay ninguna intención? Yo creo que Nada, cero. el presidente tiene que escuchar y tiene que saber interpretar el mensaje que le da a la población. Ustedes que están cercanos a la población y nosotros también, todos están insatisfechos con la gestión del ustedes gobierno. Respecto al ministra, me imagino. Están insatisfechos también. Estamos en Fuerza Popular. insatisfechos por el manejo que se ha ido llevando. Bueno, y la yo creo que población todos también estamos está de acuerdo. insatisfecha con el manejo del Congreso, ¿no? Es Sí, exactamente la misma aprobación, la del presidente y la del Congreso. Así que... 19%, sí, efectivamente. Sí, exactamente igual. Así que, como decía la congresista Salazar, todos hemos perdido. Muy bien. Nosotros no, espero. Casi todos, no nos meten el mismo saco. Muy bien. Bueno, Pero se nos terminamos. acabó el tiempo de Gracias. todas maneras. Nos vamos hasta mañana. Buenas noches. Muy buenas noches.